Lo que decía antes, investigar la persona, la empresa y el cargo. Si yo me postulé, no saben la cantidad de veces que entrevisto personas que no saben a qué cargo se postularon, no saben cómo es tu nombre, llegué a la entrevista, no me acuerdo a qué hora era, quién me entrevistaba. Eso es negativo desde todo punto de vista. Muestra desinterés, después me decís, no, estoy muy motivado por la propuesta y no sabes ni dónde estás parado. Nos puede pasar a todos, no debería pasarnos. Entonces, el nombre de la persona que me va a entrevistar, lo googleo, veo el cargo, la formación que tiene, lo investigo en las redes, si es la empresa directa, si me estoy postulando directo a la empresa en la que podría llegar a trabajar, investigo la empresa, investigo el mercado, los competidores, son todos datos que están al alcance de todos, y que los puedo incluir en mi discurso en el momento de la entrevista. ¿Ah? Si es una empresa consultora, es una intermediaria, es un nexo entre el candidato, la persona y la empresa para la cual me estoy postulando, la empresa consultora es el aliado de ambas partes, no es el enemigo al que hay que sortear para llegar. Todo lo contrario, entonces podemos hacer la misma investigación del consultor que me va a entrevistar, pero además sería bueno que aprovechemos la oportunidad de generar un nexo con ese consultor para tenerlo de aliado en el buen sentido de la palabra y poder generar contacto con él para que me vaya contando cómo va el proceso, para que se acuerde de mí si no es para este proceso, para otro. Ustedes no se olviden que el envío de un currículum es una oportunidad para esa posición o para otra y la entrevista de trabajo también. ¿Ah? Planificar lo que voy a decir, lo decía antes, decirlo de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible, ser asertivo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, en la mayoría de los casos, cuánto tiempo tiene la otra persona para escuchar. ¿Ah? Son pocas las personas que te dicen, vas a tener una entrevista de 4 a 4 y media. Te citan a las 4. 4 y 5, perdón, 4 menos 5, 4 menos 10, no más, deberíamos estar ahí. Hay personas que llegan 4 menos 20. No es necesario. Si llegaste 4 menos 20 y date una vuelta por algún lado y toca el timbre 4 menos 10, 4 menos 5. Llegar tarde no debería pasar nunca. Si pasa, porque a veces pinchás, perdés el ómnibus, lo que fuere, llamás y avisás la fatalidad que tuviste y que vas a estar llegando tarde. ¿Ah? Entonces, yo la vez pasada les decía, cuando enviemos un currículum, asegurémonos que en los primeros 10 segundos que la persona abre el currículum, obtenga lo que está buscando. ¿Ah? En un contexto de entrevista les digo, si vamos a una entrevista de trabajo, asegurémonos que en los primeros 10 minutos de entrevista dije lo que sí o sí tenía que decir. Como entrevistado, ¿qué esperar del entrevistador? ¿Ah? Lo esperable es que un entrevistador, al momento de tener una entrevista, me pregunte acerca de lo que nosotros llamamos la motivación de la persona por su postulación al cargo. Es decir, ¿por qué te postulaste a esta posición? ¿Ah? Eso puede tener que ver con tu situación actual de desempleo y tu motivación por reinsertarse, con tu situación actual de disconformidad en tu empleo actual, con tu deseo de reencauzar o cambiar tu planificación de carrera, con tu deseo de querer ganar más. Uno tiene que tener claro y preguntarse, bueno, ¿qué me motivó a postularme a esta posición? ¿Por qué envié el currículum? Entonces, una vez que lo identifica, tiene que practicar cómo mejor decirlo. ¿Ah? Porque si no lo preguntan, no lo preguntan y veré yo después si es bueno incluirlo o no. Pero posiblemente es de las preguntas obvias y esperables. ¿Qué es obvio y esperable también? Que el entrevistador indague aspectos que refieren a mi formación y a mi experiencia en función del cargo al que me postulo de verdad, o sea, qué de tu formación y de tu experiencia se relaciona con la posición y el cargo al que te postulaste. ¿Ah? Es un poco lo que decía Mariana en el webinar anterior. Ella es comunicadora social y locutora. Suma, si se está postulando a un cargo de comunicación, hablar de su experiencia como locutora y de su título, y podría sumar o no, pero no es de esas cosas que sí o sí las tengo que decir en los primeros 10 minutos. Sí es importante que diga que es comunicadora social y que ha trabajado en el departamento de comunicación de determinadas empresas. ¿Ah?
Elegir, seleccionar qué es importante decir y qué no. Que me pregunte acerca de mi estilo de trabajo, de mis fortalezas y de mis debilidades. Esta es una pregunta que en algún momento fue innovadora, hoy por hoy ya se repite con distintos estilos del entrevistador, ¿no? Pero decir, bueno, te postulaste por esto, tenés esta formación y esta experiencia, bueno, contame cómo trabajaste en cada uno de estos lugares que trabajaste, cuál es tu impronta personal, tu estilo, cuáles son tus aspectos más fuertes y más débiles, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, cuestiones que siempre es bueno de la sinceridad, no desde lo cliché. Como entrevistadora les digo, una de las debilidades o oportunidades más oportunidades de mejora más escuchadas soy muy exigente. Claro, está bárbaro. La exigencia estás diciendo una virtud en realidad que el costo es un costo personal, no es un costo para la empresa. ¿Ah? Pero vamos preparados a decir eso, que queda bárbaro, yo soy de las que repregunto, perfecto. Y esa exigencia es un costo personal para vos, para la empresa, bárbaro. O trabajo más de las horas que... No, la empresa en la mayoría de los casos le viene bárbaro que seas responsable, comprometido, exigente contigo mismo, que te quedes más horas. O sea, el costo es para vos. Contame de alguna oportunidad de mejora o de alguna debilidad que sea un costo para la empresa. Y muchas veces quedan sin saber qué responder. Porque me están respondiendo desde el cassette, desde lo que queda bien decir, y yo voy a quedar fascinado si lo escucho. Hagan el trabajo y el ejercicio de identificar su talón de Aquiles, todos lo tenemos, si no sale en el currículum, sale en la entrevista, si no en la evaluación de perfil psicolaboral, y si es raro encontrarlo, y nos vamos a preguntar por qué es raro, no puede ser tan perfecto, es de las preguntas que nos hacemos siempre, o sea, nadie es tan perfecto, entonces mejor plantearlo, y una vez que lo identificamos, sí, decirlo de la mejor manera posible. Una persona puede ser desorganizada, ¿ah? No es lo mismo decir, la verdad soy un desastre, soy re poco desorganizado, me vivo olvidando de las reuniones que tengo, llego tarde, que decir que soy desorganizado y que por ende me pongo todo en el Outlook o llevo siempre una agenda conmigo, me pongo recordatorios en el celular para compensar esa oportunidad de mejora. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Me puede preguntar acerca de mis aspiraciones salariales. No es una pregunta que se hace siempre, pero puede hacerse. Incluso hay quien realiza esa pregunta ya en el contacto telefónico. Entonces, ahí, comentarios. Entonces, tengo que estar preparado para eso. No es fácil cuando le preguntan a uno cuáles son tus aspiraciones salariales. Y más difícil aún cuando no tengo datos del cargo, de las responsabilidades. Una pregunta elegante justamente es decir que, bueno, en la medida en que no sé del cargo, de las responsabilidades, del equipo, de la estructura, es difícil decir ese número, pero esta es como una pregunta, si el entrevistador lo está preguntando es porque necesita la respuesta. Y esa es una respuesta que evade la pregunta. Entonces es como que volvemos a cero. Entonces, y ahí te encontrás con el estilo del entrevistador. Si el entrevistador se conforma con esa pregunta, bárbaro, se quedó sin un dato que necesita, ¿ah? Porque de vicioso no lo está preguntando. Si es más de indagar o más peleador, te va a decir, bueno, pero tendrás un número por el cual salir de tu casa, que justifique salir de tu casa, o que justifique dejar tu trabajo. Entonces, es bueno hacerse la pregunta 1, de por qué quiere cambiar de trabajo, o si es una reinserción, por qué número está dispuesto a salir de su casa y reinsertarse. Está bueno también hablar con amigos, indagar encuestas de remuneración, saber qué se paga para determinados puestos, y preguntarse uno si quiere estar dentro de la media, dentro de lo que el mercado paga por esa posición, si está dispuesto a bajarse un poco para reinsertarse o para tener la oportunidad de demostrar su desempeño y a partir de ahí crecer dentro de la empresa o crecer en remuneración, o si quiere ser de los mejores pagos.
Eso tiene que ver con cómo cada uno se relaciona con una parte importante y muy importante de nuestro trabajo que tiene que ver con nuestros ingresos, porque en definitiva tenemos muchos motivadores por el trabajo, pero como bien decimos, bueno, todos trabajamos por una remuneración a fin de mes, ¿verdad? Entonces, así como es importante para vivir y para afrontar las cuentas que todos tenemos que afrontar, es importante pensarlo y es importante saber cuál es el piso de cada uno y a qué está dispuesto. Porque más allá del número, otra de las cosas que indaga el entrevistador es su postura frente a ese número. Si tiene posibilidad de flexibilizarlo, si tiene margen de negociación o no. Hay personas que te dicen, mi remuneración es esta y yo me voy por un 20% más, o me voy por esto, o mi última remuneración era esta. Personas que dicen, mira, hoy gano esto, o mis aspiraciones son estas, pero estoy dispuesto a negociar. Surgieron algunas preguntas por el chat al respecto. ¿Por qué una empresa preguntaría el tema salarial de entrada por teléfono? Bueno, les cuento. Generalmente, cuando se pregunta la aspiración salarial por teléfono, es porque posiblemente la remuneración ofrecida para esa posición está por debajo de lo que el mercado paga. Entonces, o esa es una opción. La otra opción es, el currículum que vi de la persona me impresionó muy bien y lo puedo considerar como sobrecalificado para la posición. Entonces, el entrevistador dice, esta persona debe tener mayores aspiraciones salariales o su remuneración actual puede ser mayor a lo que la empresa quiere pagar, voy a indagar eso por teléfono. Generalmente es por esta razón que se indaga telefónicamente. ¿Ah? A ver, otra pregunta por acá. ¿Puedo no contestar a la pregunta de aspiraciones salariales? ¿Es negativo brindar una cifra? Bueno, es un poco lo que decía antes. Si te hacen una pregunta es porque necesitan una respuesta. No responder, obviamente, se puede no responder. Queda una pregunta sin responder. ¿Cuál fue la otra pregunta? Si es negativo dar una cifra. No, generalmente lo que es bueno es utilizar datos reales. Es decir, mira, sé lo que paga el mercado para este tipo de cargos, o este nivel de seniority, o te puedo decir cuál es mi remuneración actual, o te puedo decir cuál fue mi última remuneración. Son datos, como yo digo, son datos de la letra. Y en función de eso, establecer como algún parámetro para que el entrevistador sepa dónde está parado. Porque muchas veces hay como mucha disparidad en el mercado de lo que se paga. ¿Ah? Fui a lo de aspiraciones salariales y me salteé de que pueden indagar acerca de las competencias comportamentales, que muchas veces están en el aviso y otras veces no. Es decir, cuando decimos competencias comportamentales, es lo que la empresa valora que tenga la persona para el desempeño del cargo. Es decir, que sea una persona planificada, organizada, detallista, metódica, o por el contrario, que sea una persona creativa, innovadora. A ver, cuando se incluyen en el aviso las competencias, se está hablando de qué se espera de la persona. ¿Ah? Entonces, es un dato de interés para ustedes también. Si ustedes sienten que hay coincidencia y que hay comunión entre cómo son naturalmente y lo que la empresa está buscando, mejor aún. Y que me pregunte acerca de aspectos personales. Bueno, esto está con signo de interrogación. ¿Qué opinan ustedes con respecto a que se pregunte acerca de aspectos personales en una entrevista de trabajo? A ver, si alguno se anima. ¿Les ha pasado o no? ¿Les parece que está bien, que está mal? ¿Hay alguno que se anime? Por acá dicen no. Hasta determinado nivel de pregunta me parece que está bien y es correcto para conocer un poco más el entorno, ¿no? Porque por ahí se puede desprender
la disponibilidad horaria, etcétera. Pero hasta determinado nivel siempre, ¿no? Después ya a veces puede resultar un poco invasivo, creo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguno más? Por acá dicen me ha pasado y me parece correcto, no me parece mal, pero dentro del contexto. Yo creo que es algo esperable. Bueno, les cuento. En Estados Unidos, para un empleador es interesante conocer el entorno en el cual el candidato se ha desarrollado y lógico. Muy bien. En Estados Unidos está penalizado. No se puede preguntar aspectos personales. Es más, en el currículum y en los avisos que se sacan no se puede pedir ni hombres, ni mujeres, ni edad, nada. Y no se puede preguntar absolutamente nada de la persona. Y en Uruguay tenemos ya algún cliente que nos especifica que en las entrevistas no podemos preguntar absolutamente nada acerca de aspectos personales de la persona por temas de discriminación. Entonces, en Uruguay todavía no está penalizado, no está regulado, de hecho, esto que hicimos un breve testeo, uno está habituado y acostumbrado a responder preguntas personales a nivel de entrevista de trabajo. Uno puede llegar a pensar que esto va a cambiar, no sé si el año que viene, dentro de 5 años o dentro de 10, acá las cosas llegan siempre un poquito más tarde. ¿No? Y básicamente la argumentación tiene que ver con temas de discriminación. Como lo hablamos en webinars anteriores, han cambiado muchas cosas. El formato de entrevista ha cambiado también. Para quienes estamos trabajando a distancia o desde la casa o virtualmente, nos cambió el medio de comunicación, y con el medio de comunicación nos cambiaron también los tiempos, el espacio, la comunicación en sí misma y nuestra relación con la tecnología, como dice ahí. ¿Qué hemos visto? Hemos visto varias cosas. Las entrevistas de trabajo se siguen realizando, se realizan virtualmente por distintos medios, videollamada de WhatsApp, llamada de WhatsApp, Skype, que ya se utilizaba antes, Zoom, Hangout, lo que fuere. Tenemos como algunas otras adaptaciones específicas para cada empresa. Y parecería ser que hay algunas personas que han perdido de vista que están en una entrevista de trabajo. Entonces, nos ha pasado de que el respeto por el tiempo, por el espacio y por la imagen que uno brinda, no sé si es el respeto, el cuidado. La mejor palabra es el cuidado, no es el mismo. Uno para ir a una entrevista de trabajo y se apronta, y generalmente se baña, se viste, elige la ropa para ir a esa entrevista de trabajo, se traslada y llega para dar la mejor imagen de sí. No se olviden que tenemos que seguir haciendo lo mismo, aunque esa entrevista sea por una videollamada. Lo hablábamos con el equipo mientras hablábamos de este webinar. Bueno, si uno habitualmente iba a la peluquería para ir a la entrevista de trabajo y ahora no lo hace, no está mal, pero se arregla el pelo. Nos ha pasado de tener entrevistas con personas que no están vestidas adecuadamente, que se están trasladando en el momento y la cámara enfoca a cualquier lugar. Ustedes no se olviden que cuando se trasladan ustedes a una oficina, a una empresa, quien está abriendo las puertas del espacio de trabajo es la empresa. Y ustedes se llevan una impresión de ese lugar. Si los atendieron a tiempo, si no, si estaba ordenado, el olor, todo. Ahora los que están abriendo las puertas son ustedes. No están pudiendo abrir las puertas de su empresa o de su oficina porque en la mayoría de los casos están abriendo las puertas de su casa por la situación que estamos viviendo. Pero piensen ustedes qué quieren mostrar. Yo, para dar este webinar, me fijo qué hay por detrás y busco algo que dentro de lo que pueda me guste mostrar, hable de mí. No está atrás la heladera, ni la foto de mis hijos, porque yo elijo no querer mostrar eso, elijo querer mostrar otra cosa. Ustedes tómense el tiempo para eso. Puede ser una pared blanca, neutra, pelada, puede ser un cuadro, puede ser... Pero nos ha pasado de tener entrevistas con una persona con una cama por detrás extendida. Entonces,
La imagen de uno mismo habla de nosotros más allá de las palabras. La imagen que hay por detrás de uno mismo también, y mucho más aún. Cuídenlo. ¿Ah? Pero a ver, no todo es negativo. En esto que yo decía, bueno, nunca sabemos qué tiempo tiene el entrevistador para entrevistarnos. Generalmente en este tipo de entrevistas, si es por Zoom, sí, porque te marca una hora de inicio y otra de finalización. Hay entrevistas que se planifican de 1 hora, otras de media hora. Sean detallistas en esos datos, porque es el tiempo que ustedes van a tener para desplegar el discurso que quieran desplegar. Las palabras son el 7% del contenido del mensaje. El resto tiene que ver con la entonación, con lo gestual, con la mirada. Y nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, brindamos muchísima importancia a la planificación de lo que vamos a decir, el qué, no el cómo, de lo que vamos a decir, de la selección de las palabras y no de cómo lo vamos a decir, no de la entonación, no de la mirada. Entonces, nos ha pasado a entrevistar gente que dice que es súper enérgica, súper proactiva, y la postura es así, soy enérgico, y de verdad se los digo, cuesta creerlo. Entonces, no me digas eso, porque si lo que me estás diciendo entra en contradicción con lo que estoy viendo, es como ver para creer, ¿no? Por eso yo les digo, mírense al espejo y sean sinceros con ustedes mismos primero. Si no tienen claridad en ustedes mismos como herramienta de trabajo, en qué son buenos, qué deberían mejorar, qué les sale bien, qué les gusta, qué les apasiona, qué los mueve, qué los aburre, pueden preguntarlo. Pueden preguntarle a sus amigos, a sus familiares, a compañeros de trabajo, a sus jefes. Empiecen a investigar en ustedes mismos y cásense con ustedes mismos. O sea, cómprense primero ustedes para después salir a venderse. Es como le decía la vez pasada, bueno, para vender un producto, primero tengo que comprar el producto, conocerlo, saber cómo se utiliza. Con ustedes es lo mismo. Tienen que conocerse a ustedes mismos y saber para qué sirven y para qué no, para qué son buenos y para qué no, dónde pueden aportar valor y dónde no, para luego salir a venderse y no dar tiros al aire. Hasta ahora un poquito de más de lo mismo, ¿no? O más de lo obvio. Lo que nosotros realmente creemos que es como novedoso, innovador y original, y creemos que les puede aportar a ustedes a entrevistas futuros, que no significa que se olviden de lo anterior, porque lo anterior sí o sí tiene que estar, este es el plus, son estas dos herramientas de las cuales le vamos a hablar. Pasamos a la siguiente, Cristian, y les voy a hablar de storytelling. ¿Alguien escuchó este término? ¿Qué es el storytelling? Es convertir un producto, un servicio, en este caso, convertirme yo, persona entrevistada, en una experiencia de marca personal, inolvidable. ¿Ah? Es el arte de contar una historia de manera tal que permita a quien me está escuchando, en este caso el entrevistador, comprender y construir un significado de lo que está escuchando. ¿Ah? A ver, muchas veces hemos escuchado en publicidad o en el ramo más comercial y del marketing que hoy por hoy los consumidores buscamos la experiencia con el producto o con el servicio. Nosotros, en una entrevista de trabajo, lo que les estamos diciendo es: busquen que el entrevistador viva con ustedes una experiencia inolvidable, una experiencia que recuerden. ¿Y por qué? Y la van a recordar porque los movió en algún punto. A mí como entrevistadora, siempre lo digo, me cuesta muchísimo recordar los nombres de las personas, los nombres de las empresas en las que trabajaron o los cargos que tuvieron, si no está unido a algún contenido, alguna anécdota, algo que me contó que me quedó. ¿Y por qué me quedó? Porque lo significó de tal manera, hizo una conexión en mí que me acuerdo. Es como esa anécdota que en toda la familia se repite, ese chiste, eso que pasó, que generó, que rompió el ritmo con el que veníamos conversando, algo que genera un impacto en el otro y que por ese impacto lo recuerda. A mí me pasa que entrevisto a mucha gente y que hay personas que me las acuerdo.
No me acuerdo cómo se llama, por eso tengo que utilizar otros métodos, porque cuando lo quiero ir a buscar tengo que saber cómo se llama para irlo a buscar. No puedo decir, no, es el que me contó en aquella entrevista, porque así no lo encuentro. Pero eso tiene que ver conmigo, decir, bueno, ¿y entonces cómo lo voy a buscar? Pero me quedó eso. ¿Qué se trata de esto? Pensemos en las películas de Walt Disney a las cuales estamos muy habituados y desde que todos nosotros éramos muy chicos hasta ahora iba a seguir pasando. Nuestra propuesta es que ustedes, en una entrevista de trabajo, logren contar su historia. ¿Ah? ¿Y cómo uno cuenta una historia? Miren estas 4 imágenes. En estas 4 imágenes, ¿qué vemos? Primero, en la primera, está la presentación del protagonista. El mono está levantando a Simba, que es el protagonista de la película de Rey León, ¿verdad? Es la presentación del protagonista. En una entrevista de trabajo es la presentación de ustedes, ¿verdad? Después, en una película, ¿qué se muestra? La cotidianeidad de ese protagonista. La siguiente imagen, la de la derecha, ¿verdad? Lo quisimos representar con los momentos que el protagonista vivió con su padre. ¿Qué sería para ustedes la cotidianeidad? Y bueno, ¿qué están habituados a hacer a nivel laboral, no? Porque uno no va a contar en una entrevista qué hace con su padre habitualmente, ¿no? Lo que va a contar en una entrevista es ¿y qué ha hecho a lo largo de su trayectoria de trabajo? ¿Qué es lo habitual? ¿Cuál es el modus operandi de cada uno de ustedes? Tiene que ver con qué he hecho, qué cargos he desempeñado, qué tareas estoy acostumbrada a hacer y cómo las hago. ¿Ah? Yo les decía, y bueno, es esperable que un entrevistador le pregunte por sus oportunidades de mejora, por sus defectos, por sus debilidades, por una situación crítica, por algo que les haya pasado no tan grato a nivel laboral. Es lo que en todas las historias de Walt Disney se conoce como, bueno, el momento en que todos lloramos en la película, o no todos lloramos, algunos lloramos en la película, otros no, pero es el momento trágico de la película que nos acordamos. Qué horrible cuando, ¿no? Piensen, no en el Rey León, en Bambi, en Blancanieves, en todas hay un momento trágico. ¿Ah? Tenemos que estar preparados para en una entrevista de trabajo contar ese momento trágico. Ese momento trágico tiene que ver con un fracaso, con un error, con un feedback negativo, con algo en que me equivoqué, con algo que me salió mal. ¿Ah? A todos en menor o en menor medida, en menor o en mayor medida, algo de eso nos pasó, tenemos que identificarlo, contactarnos con eso, entender por qué nos pasó, qué fue específicamente que pasó, cómo yo reaccioné frente a eso, y después la parte más linda, el final feliz de todas las historias, que tiene que ver con qué aprendí de eso, ¿no? Y cómo lo incorporé a mi vida, a mi historia, y cómo me transformé. Tiene que ver con, bueno, cómo saliste, cómo sobrellevaste ese feedback negativo, ese error, y qué aprendiste a partir de allí. Es decir, es como el ave fénix que renace de las cenizas. Nosotros en una entrevista de trabajo tenemos que lograr contar nuestra historia. La única manera de trascender, de generar impacto en el otro, de empatizar, de generar engagement, como quieran llamarlo, es, y acá retomo el concepto, generar de esa entrevista de trabajo una entrevista que sea una experiencia trascendental para el entrevistador. No una entrevista más con un discurso monocorde que se vuelve aburrido y difícil de recordar. ¿Ah? Entonces, busquen primero cuál es su historia, qué historia es la que quieren contar, y luego anímense a contarla. Obviamente, si lo unimos con lo que dije antes, en una entrevista de trabajo abierta es el mejor escenario. En una entrevista de trabajo cerrada, y es difícil. Pero adaptemos el guión al escenario que se nos plantea. Como yo hoy les decía, bueno, ¿qué nos cambió con el COVID-19? Y las entrevistas son en videollamada. Tenemos que permanentemente estar adaptando el discurso, el mensaje, los canales, a lo que del otro lado se nos propone. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, hay como un desarrollo de esto que acabo de decir, ¿no? Como los pasos, que está bueno. Nosotros después igual les enviamos siempre el material que utilizamos en el webinar, y en este caso a su vez vamos a enviarles algunos artículos, algún libro que es interesante que puedan leer ustedes como para los que quieran profundizar. Pero los tips serían, bueno, introducir al protagonista, es decir, presentarse ustedes, contar su cotidianeidad, contar a qué se han dedicado, qué han hecho, cuáles fueron sus cargos, sus tareas, sus responsabilidades.
hacer referencia al evento que cambió su vida, es decir, aunque no se lo pregunten, está bueno poder mostrarle al entrevistador que también pasé por las malas, como yo decía, como el ave fénix que renace de sus cenizas, también pasé por las malas supe sobreponerme a eso. Porque a veces cuando son todas vidas de estrellato y todo ha sido bien, es la pregunta que uno como entrevistador se hace. Bueno, frente a la primera tormenta, esta persona, ¿cómo va a sobrellevarla? Y lo que le decía, bueno, también contarle cómo lograste superar eso tan malo que te pasó. ¿Ah? Y finalmente contar qué aprendiste, acá dice, qué aprendió nuestro protagonista que logró transformarlo. O sea, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué te llevaste? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, realmente cuando contamos estamos hablando que estamos contando de nuestra biografía, nuestra experiencia de trabajo, nuestra formación, cuando lo contamos desde hasta por qué elegí la carrera que elegí, estamos apelando más a los sentimientos del entrevistador, a generar como lo que genera la publicidad con nosotros, que después produce una conducta de consumo. Somos las mismas personas que nos movemos por lo mismo. Entonces, si nosotros logramos en una entrevista de trabajo impactar, inspirar, contagiar, movilizar al entrevistador, y cuando tenga que salir a comprar la hamburguesa de McDonald's, por decir algo, o la Coca-Cola, y traigo esos casos porque son casos de éxito conocidos por todos, y asegurémonos o procuremos que nos salga a comprar a nosotros, que nos vaya a buscar a nosotros, porque hubo algo que generó como esa vibra. Crea mayor empatía, establece conexiones significativas, el mensaje, es decir, la persona, en este caso nosotros, es más fácil de recordar para el entrevistador y se genera una experiencia a través de la comunicación. ¿Qué es el elevator pitch y cuál es su propósito? ¿Qué es? Ahora les vamos a contar e incluso les vamos a mostrar un video. Es una supuesta situación en la que, en lo que dura un viaje de ascensor, por eso es una situación supuesta, no es que el elevator pitch se aplica o se utiliza solo si te encontrás con una persona en un ascensor, ¿no? Te lleva a la situación supuesta en que te encontrás con alguien en un ascensor, y en lo que dura ese viaje de ascensor, que serán, acá pusimos menos de 2 minutos, vos, persona, tenés que despertar el interés del interlocutor, es decir, de la otra persona que te está escuchando en el ascensor, con la que compartís el viaje en ascensor. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta.
¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para frente. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Entonces, en una entrevista de trabajo, ¿y qué podemos hacer? Por ejemplo, preguntarle al entrevistador, si vamos por el lado de la pregunta, ¿por qué preseleccionó tu currículum para esa entrevista? ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué le interesó tu CV? O, si no queremos ir por el lado de la pregunta, vamos por el lado de la afirmación y decimos lo que íbamos a decir, pero con una afirmación. Posiblemente preseleccionaste mi currículum, o posiblemente yo voy a estar en la entrevista porque te llamó la atención la experiencia que tuve en tal empresa, en tal cargo. Es decir, no nos olvidemos que una entrevista de trabajo no es un campo de batalla en donde nos tenemos que matar mutuamente a ver quién gana. El mejor escenario de la entrevista de trabajo es un escenario donde ambas partes convergen en el diálogo, en el intercambio, en la retroalimentación y se potencian. Entonces, hagámosle fácil el trabajo al entrevistador. Capaz que el entrevistador no hizo la conexión de que tu experiencia en tal empresa era lo que vos cuando leíste el aviso dijiste, esto es lo que hice en mi trabajo anterior, es tal cual. No pensemos que el entrevistador va a decir, mirá, voy a llamar a Juan Pérez porque lo que estoy buscando es lo que hizo en tal empresa. Capaz que lo vio, capaz que no. Entonces, si a vos te pasó eso, cuando a mí muchos me dicen, vi el aviso y me sentí identificado. ¿Y por qué te sentiste identificado? ¿Y por qué es lo que hice en tal lado? Pero uno nunca sabe quién lo va a entrevistar. Ni la experiencia que tiene entrevistando, ni se hizo esa conexión, ni se tuvo tiempo, ni se le pasaron el currículum. No demos por obvias determinadas cosas que para nosotros son obvios, pero no sabemos si para el otro sí. Entonces, lo podemos decir. Seguramente yo hoy estoy acá porque lo que esta empresa está buscando, por lo que pude ver, tuvo mucho que ver con lo que hice en tal lado. El segundo paso es muy simple, es la presentación, es contar quién sos. Tiene que ver con lo que ponemos en el currículum al lado de la foto, si hay foto, es como, me llamo tal, tengo tantos años, ¿qué quiero decir de mí? Y acá ustedes pueden elegir incluir datos personales o no, todas las experiencias laborales o no, las experiencias relacionadas al cargo o no, la formación, es decir, es lo que yo digo, tus 5 minutos de fama. El tercer piso, que refiere a problemas y necesidades. ¿Qué has hecho o sabes hacer? Es decir, si tú estás en una entrevista de trabajo para cubrir un cargo en una empresa, es porque esa empresa o tiene un problema a resolver, o tiene una necesidad a cubrir, o tiene ambas cosas. Entonces, tu experiencia de trabajo y tu formación tiene que ser lo que tú cuentes acerca de lo que has hecho y de qué te has formado, tiene que ser la solución a ese problema y o a esa necesidad. El cuarto piso, el qué puedo aportar para brindar soluciones a esos problemas y esas necesidades, tiene que ver con cómo voy a hacer, con cómo trabajo. Lo he hecho, quédate tranquilo, no voy a estar improvisando, y acá lo haría de esta manera, porque este es mi propio estilo personal de trabajo. Quinto piso, los beneficios. ¿Qué beneficios obtendría la empresa si te contratara a vos? Esto tiene que ver con cuál es tu diferencial. ¿Y cuál es tu diferencial con respecto a los otros? ¿Por qué te elige a ti y no a otros? Porque yo habitualmente me he dedicado a esto, tengo esta formación, soy la solución para resolver tu problema o tu necesidad, lo voy a hacer de esta manera, a diferencia de otros que lo hacen así. ¿Cuál es tu valor agregado? Entonces, acá pasamos al sexto piso. ¿Por qué tú? Porque tú sos la persona indicada. En la entrevista de trabajo, uno logra captar la atención del entrevistador, se presenta, cuenta qué ha hecho,
en qué uno puede aportar, dónde lo ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué sería bueno que lo contraten a uno porque lo hace de determinada manera como no lo hace otro, pero el cierre, ¿cuál sería? El remate de esa entrevista, es decir, es lo que uno pone al inicio del currículum. Es, hagámosle, viste que yo les decía, seamos aliados del entrevistador, hagamos la síntesis de todo. Y el piso 7 es el call to action, es decir, cerrar la entrevista. Acá voy a cerrar yo diciendo que este paso lo va a desarrollar Mariana en breves minutos, pero en definitiva tiene que ver con, bueno, seguir subiendo de pisos. Si estamos hablando de la entrevista de trabajo, tiene que ver porque hicimos bien el paso anterior, que se relacionaba a lograr un buen currículum. Buenas noches, es un gusto compartir esta instancia con ustedes. A mí me toca hablar un poquito de las competencias valoradas en tiempos de COVID. Paola igual a lo largo de la charla estuvo comentando algunas de las mismas, y les voy contando un poquito. Tolerancia a la frustración, tolerancia a la ambigüedad, liderazgo, resiliencia, flexibilidad, orientación a resultados, solidaridad, autonomía, capacidad de adaptación, creatividad, organización y planificación, empatía, iniciativa y toma de decisiones. Estas serían como las competencias que nosotros consideramos relevantes a la hora de evaluar a un candidato. Con respecto a la tolerancia a la frustración, ¿qué es? Bueno, es la capacidad de sobreponernos a las adversidades, a los obstáculos. Es la capacidad de afrontar problemas. Típico como la metáfora del ave fénix, me caigo, nos caemos todos, aprendemos y volvemos a levantarnos. Salimos como más fortalecidos, aprendemos de la instancia de caída, y bueno, vamos para adelante. Después tenemos la tolerancia a la ambigüedad, que esta es, bueno, aprender a tolerar la incertidumbre, la pérdida de certezas, que no todo está como escrito en piedra, se podría decir, que a trabajar la seguridad, la ansiedad. Esta época como de COVID nos permite trabajar esta competencia. Lo único que sabemos es que nada es seguro y que esta situación es dinámica, todos los días cambian. Bueno, es como navegar en aguas turbulentas, por decirlo de alguna manera. Tenemos que aprender a lidiar con esta situación porque es algo que, si bien antes no pasaba demasiado en algunas organizaciones, a partir de esto, a todos nos ha tocado y nos toca y nos va a tocar trabajar con la ambigüedad, estar, como decía recién, con la incertidumbre, trabajarla. Queda en cada uno de nosotros aprender de esta instancia para empezar a trabajar y desarrollarlo. Después, otra competencia que nos pareció importante mencionar es en realidad la resiliencia, que es la capacidad que tenemos de sobreponernos. Es la capacidad de transformar las situaciones negativas o adversas en hechos positivos. Es lo que nos, por ejemplo, tomar la situación que estamos viviendo ahora, de COVID-19, como una etapa como para aprender y plantearnos mejor o pararnos mejor en situaciones. La resiliencia va muy de la mano con la empatía y la solidaridad. En esto de la empatía, bueno, de ponerme en el lugar del otro. No todos tenemos la misma realidad, no todos tenemos un buen día. Tener como esta capacidad de entender al otro que tal vez tiene una realidad distinta a la de nosotros, tuvo un día complicado, no juzgarlo desde el vamos, sino como permitirnos entender que la otra persona no tiene la misma realidad que yo. Y también acá lo uno con el tema de solidaridad, en esto de, vieron que al principio de esta situación de COVID, la gente se fue todas al supermercado a abastecerse de mucho papel higiénico, de muchos artículos. Ahí creo que empezamos a afrontar esta situación de manera individual y poco solidaridad. Pero con el paso de los días nos fuimos como poniendo en el lugar del otro o entendiendo, y pasamos a una
situación más de solidaridad, en esto de que surgieron ollas populares, empezamos como a preocuparnos por el de al lado, en esto de cuidarnos a nosotros y también cuidar al otro. Después, otra competencia importante es la tolerancia a la frustración. Bueno, ¿qué es la tolerancia a la frustración? Bueno, es la capacidad de sobreponerme a la adversidad, de afrontar el problema, trabajarlo, aprender, trabajar el tema de... Esta va muy relacionada también con la tolerancia a la ambigüedad, son muy similares, porque la tolerancia a la ambigüedad lo que me dice es aprender a trabajar la incertidumbre, como les decía hace un ratito, en del mar turbulento, y la tolerancia a la frustración lo que me hace es tener las herramientas para afrontar ese mar, para afrontar la adversidad. De, como decía, nos caemos, bueno, nos levantamos, aprendemos, claro, mientras nos levantamos nos frustramos, pero bueno, lo importante es como seguir, aprender, adquirir herramientas y seguir para adelante. Después tenemos la flexibilidad. Creo que esta situación que estamos viviendo actualmente nos ha permitido o nos ha enseñado que tenemos que ser flexibles, tenemos que estar abiertos a aprender, a usar capaz que aplicaciones que nunca habíamos usado, enfrentarnos a salir de trabajar en la oficina con todas las comodidades que teníamos, a pasar a trabajar en nuestra casa, con todo lo que implica traer el trabajo a la casa, pero bueno, tenemos que estar abiertos a aprender esta nueva forma de trabajar, y siempre con una actitud positiva de que es bueno que dentro de todo podamos seguir algunos trabajando, y los que no, los que están como en el seguro de paro, bueno, verlo también como en esto de lo mismo, trabajar la tolerancia a la ambigüedad. Estamos acá, es temporal, es por una situación concreta, y bueno, ¿qué me deja? Y ahí podemos unir la iniciativa, la creatividad y la toma de decisiones. Tenemos dos situaciones muy claras: personas que están trabajando en su casa, que llevaron el trabajo para sus hogares, y las otras personas que están en el seguro de paro. ¿Qué hago en esas ambas situaciones? Bueno, tengo que tener la capacidad de autonomía de, sobre todo las personas que continúan trabajando, porque no van a tener al equipo que los respalde en el momento, o a un jefe que los pueda guiar. Tenemos que ser autónomos y tener la capacidad de tomar las decisiones que tengamos que tomar rápido y seguro de nosotros mismos. De que, bueno, que con las herramientas que tengo, esta es la decisión que puedo tomar. Y después, cuando tengamos tiempo, podemos hablarlas en equipo, discutirlas, intercambiar, defenderlas, o en su momento elevárselas a un jefe, las decisiones que tomamos. En cuanto a la iniciativa y a la creatividad, va para los dos, y acá también las personas que están en el seguro de paro pueden, bueno, la situación que tengo es esta, ¿con qué herramientas cuento? Bueno, ¿qué hago para, mientras estoy en esta situación, cambiar? ¿O qué herramientas con qué herramientas me puedo nutrir mientras estoy en curso? Me falta, no sé, profesionalizarme en algo, puedo buscar cursos, puedo buscar maneras de ocupar mi tiempo, de tal vez arreglar mi currículum si no tengo mucho tiempo. Eso va mucho con la iniciativa. Bueno, busco actividades que me ayuden, que me saquen un poco capaz que de una visión negativa, y ahí podemos también volver a la resiliencia, tomarlo como algo pasajero y sacar lo mejor de esta situación. La creatividad, ser creativos, bueno, ¿qué hago? Ahí va también un poco de, no sé, para bajarlo a tierra. Puedo ver mi currículum y tratar como de hacerlo un poco más lindo, a ver qué hago, explotar al máximo las herramientas que tengo. También la organización. Es muy importante que las personas que continúan trabajando desde su casa puedan llevar a cabo una organización para poder cumplir con las tareas, no igual que cuando estaban trabajando en la oficina, porque se sabe que ahora es otro contexto, pero por lo menos poder seguir el ritmo que tenían, o intentar alcanzar el ritmo que tenían anteriormente, para así poder llegar a los resultados esperados, o por lo menos enfocarse en el cumplimiento de los mismos.
Como podemos ver, todas las competencias están más o menos unidas, una con otra, una te va llevando a la otra. Creo que esta instancia de COVID-19 que nos sacó a todos de nuestros planes, de nuestra zona de confort, nos llevó y nos lleva y nos va a llevar a enfrentarnos a un nuevo mundo laboral en el cual tenemos que ser conscientes de las competencias que tenemos y de las que tal vez tenemos un poquito descendidas, empezar a trabajar y a desarrollarlas para poder afrontar esta nueva normalidad, el término tan utilizado actualmente, para poder adaptarnos a esta nueva forma de trabajar que vamos a tener, porque como bien sabemos, o esperamos, va a ser habitual trabajar desde nuestras casas, y consideramos que estas competencias es bueno que todos las tengamos, y a las que tal vez tenemos un poquito de descendida, como les decía, desarrollarlas, trabajar, buscar la forma de cómo podemos continuar. Bueno, muchas gracias. Este sería como mi aporte en mi primer webinar, como les dijo Paola. Si estuve un poquito nerviosa, por si no se entendió, les pido disculpas. Y los dejo con Mariana, que continúa ella con lo que sería el cierre de entrevista. Bueno, voy a hacer un repaso de algunas cuestiones que fueron mencionando Paola y Paola, que me va a servir a modo de repaso y también que me van a dar el puntapié que necesito para comenzar mi tema, que es ¿qué hacemos después de una entrevista? Paola, mencionaste muchos conceptos y muchas palabras como intercambio, que es una oportunidad para conocernos, que uno también a través de las preguntas muestra interés y que uno también tiene que ser fiel a su estilo. Todas estas cosas se pueden seguir reflejando luego de una entrevista si mantenemos contacto con esa persona, con la entrevistadora o entrevistador, ya sea de una consultora o de una empresa. Y por otro lado, Paola, hablabas de ser solidarios, de ser creativos, de ser empáticos también, y esas son actitudes que si no las llegamos a demostrar o a compartir en el contexto de entrevista, también las podemos demostrar en nuestras redes sociales, en este caso LinkedIn. A modo de presentación, es eso lo que voy a hablar a continuación. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se llega a ver? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno. Sí. ¿Qué hacemos luego de una entrevista? ¿No? Por lo general el silencio. ¿Qué hacemos con una entrevista que nos interesa? Ojo, en caso de que no nos interese la propuesta que nos están planteando, obviamente uno lo puede conversar en el momento o agradecer y avisar que no va a seguir participando del proceso. Y teniendo en cuenta también la postura y la mirada y el trabajo de nuestro amigo y colega de recursos humanos, también les sirve a modo de devolución para saber si es atractiva la propuesta, si hay algo que tengan que ajustar, no únicamente salario, sino también modalidad, pero siempre siendo sinceros y rápidos en la propuesta. Lo que decimos siempre en cuanto a este contexto es un espacio de diálogo, es un espacio de intercambio, pero teniendo en cuenta que el mundo es un pañuelo y que las relaciones pueden durar para toda la vida, también es un proceso y una parte de nuestro desarrollo profesional. Es decir, una persona, un gerente que hoy conocemos en una empresa, tal vez el día de mañana está en otro lugar. Y si uno no es el candidato ideal para este momento y para esta situación, tal vez sí lo sea para el día de mañana. Entonces el contacto no hay que perderlo. Y obviamente, cuidando estos pasos y cuidando nuestro estilo, también seguimos trabajando con nuestra marca personal. La semana pasada hablamos mucho sobre qué tipo de contenido sirve en LinkedIn, cómo podemos trabajarlo, cuáles son las publicaciones que mejor trabajan con el algoritmo de la red. Si participaron lo pueden repasar y si no lo vieron les recomiendo buscar en las redes de Conviction y de Glassboard, que está el link para ver el webinar completo.
así no reiteramos y no les robo mucho tiempo con esto. Ahora, vamos a trabajar sobre los siguientes pasos. Primero, hacer una autoevaluación, luego de la entrevista, enviar una nota de agradecimiento, trabajar con LinkedIn, con el contacto y con el contenido, trabajar con nuestros contactos que nos van a dar referencia a los sectores o a la línea, y el seguimiento del proceso y el pedido de feedback. Eso lo vamos a hablar en un momento. Primero, autoevaluación. Uno cuando sale de una entrevista, ya sea por nervios o por miedo o por ansiedad, o tal vez por desinterés o descuido, no suele tener la cabeza bien puesta en ese momento que acaba de pasar. Lo que se recomienda es, una vez que salimos, nos enfriamos, volvemos a casa, vamos a un café, nos calmamos, y también es recomendable con una lapicera y un papel, tomar nota de la memoria que tenemos de ese momento. Es decir, tratar de recordar o de pensar qué es lo que más les interesa de mi perfil. ¿Será mi experiencia o serán mis conocimientos? ¿Será mi habilidad para negociar o será mi habilidad para manejar un equipo? Después, autoevaluación. ¿Estoy conforme con las cosas que yo dije? ¿Me habrá quedado algo en el tintero que no llegué a decir? ¿Habrá algo que me gustaría hacer un poquito más claro e insistir? Después, bueno, ¿cuáles son esos detalles que me gustaría resaltar? Y si compartí información valiosa con mi interlocutor. Y ahí quiero retomar algo que mencionó Paola al comienzo. Cuando estamos en una entrevista en una consultora de recursos humanos que está haciendo el proceso para otra organización, ese consultor va a ser nuestro socio, va a ser nuestro colega en el proceso. Y a veces está bueno tener en cuenta que el profesional de recursos humanos, el selector, no tiene la información necesaria o no sabe mucho de la industria. Y esto sucede con búsquedas muy específicas y muy técnicas. A veces las organizaciones les piden a las consultoras de recursos humanos, que nos ha pasado acá en Buenos Aires, nos han pedido que busquemos a una persona que maneje X herramienta, porque es fundamental para la empresa y para el rol y para el equipo. No teníamos información de esa herramienta, no sabíamos bien de qué se trataba y tampoco sabíamos, en consecuencia, qué tiene que tener esa persona para poder manejarla correctamente. Comenzamos el proceso, entrevistamos gente, hasta que llegó un candidato que se tomó todo el tiempo del mundo para explicarnos qué es esta herramienta. Es una herramienta de e-commerce, de configuración y demás, la segunda más grande del mundo. Una vez que ese candidato nos explicó de qué se trataba, nos ayudó a encarar el proceso de otra forma, más que nada porque nos ayudó a entablar el diálogo con los siguientes candidatos de una manera mucho más asertiva y efectiva. No es lo mismo decir, ¿conoces Excel? Que ¿conoces tal y tal función que son fundamentales para el puesto? Y esos detalles, uno como candidato, cuando se toma el tiempo para compartirlo con un consultor, esos detalles son los que marcan la diferencia. No para asegurarnos el puesto, pero sí para que nuestro interlocutor nos reconozca y nos recuerde para el día de mañana. Más que nada, como decía Paola, teniendo en cuenta que ese consultor nos puede tener en cuenta para otras oportunidades. Después, enviar una nota de agradecimiento. Esto, por favor, no lo hagan apenas cruzan la puerta, lo pueden hacer al día siguiente. Si tienen el contacto de esa persona que los entrevistó, les pueden mandar una nota agradeciendo el tiempo que les dedicó, el espacio, pero también es una instancia en la cual ustedes pueden aprovechar para reforzar esas cuestiones que mencioné en el ejercicio anterior. Si hay algo que hayamos detectado que nos quedó en el tintero o hay algún concepto que nos gustaría reforzar, este es el momento indicado para hacerlo. Lo mismo si recibimos algún comentario o algo que nos haya hecho ruido, o también algún punto que reconozcamos en los que tal vez estamos un poco flojos. Por ejemplo, si nos preguntaron por una herramienta o una aptitud que nosotros sabemos que no tenemos. Y por último, bueno, demostrar que uno presta atención, tal como sucede al principio de la entrevista, así como es importante llegar puntual, condicionar la casa y hacer preguntas para demostrar interés, este también se conecta con las entregas.
Y por último, una invitación a seguir en contacto. Obviamente, si el consultor o el selector ya les dio la pauta de cómo va a continuar el proceso, no lo ignoren, sean pacientes y continúen y respeten los tiempos del otro, pero siempre está bueno agregar el teléfono, el mail o incluso el perfil de LinkedIn de uno. Y esto, como siempre, cuidando su estilo de comunicación y respetando cuál es su marca personal. Yo en mi caso, así como hablo y así como me desenvuelvo en este momento, también estoy bastante desenvuelta en estas instancias. A mí me encanta pensar que cuando alguien me entrevista, más que acercarme a una oportunidad de trabajo, estoy sencillamente conociendo gente. Y esta carta, este mail que luego les vamos a mandar para que lo puedan leer en detalle y más tranquilos, va de la mano un poco con mi estilo, que puede ser para todos o puede ser para pocos, pero quería mostrarles la estructura del cuerpo del mail para que vean cómo acomodar la información que les dije anteriormente. Primero, agradecer el espacio, después reiterar el interés por la propuesta si es que nos interesa, y después el párrafo, miren lo que escribí, tomo nota de tus aclaraciones sobre las habilidades necesarias para el puesto. Me fui pensando mucho y tomé la decisión de actualizar mis conocimientos sobre manejo de equipos. Este es un ejemplo, es una forma de nuevo, demostrar que uno presta atención, que está interesado y que de hecho tiene la iniciativa para reforzar aquellas cosas que uno reconoce que tiene que trabajar. Tal como acordábamos, quedó a la espera de novedades, saludos cordiales, teléfono, LinkedIn. El número es falso, obviamente, pero bueno, uno se muestra abierto y puede continuar la relación con esa persona. Esto después va de la mano con lo que hacemos en las redes. Es muy probable que a esta persona, si es una consultora o un reclutador, ya lo tenga en el LinkedIn porque es una de las fuentes principales de talento para quien trabaja en recursos humanos, pero es importante tener en cuenta que si estas personas que estamos conociendo ya forman parte de nuestra red, están formando parte de nuestra red de contactos. Y por eso, reitero lo que dijimos en el webinar anterior, es súper importante ser conscientes de la información que compartimos. Porque una vez que termina la entrevista, pero quedamos en contacto en LinkedIn, tenemos la oportunidad de seguir compartiendo información relevante, no únicamente porque les pueda llegar a interesar a la otra parte, sino porque además nos posicionamos como expertos. Es decir, no es lo mismo decir en una entrevista, sí, cuento con amplio manejo de Excel, por dar un ejemplo, que luego agregar a esta persona en LinkedIn y un día subir un tutorial o subir consejos y tips de la herramienta. Son ejemplos, después cada uno sabrá bien cómo reflejarlo y qué tipo de contenido puede compartir. Y quería retomar lo que veníamos hablando anteriormente sobre la resiliencia y los aspectos personales de una persona. También pueden contar aspectos de su vida privada, si es que se sienten cómodos. Obviamente eso no es una regla, depende del estilo de cada uno, pero también es una forma de abrirse y compartir algo. Después les voy a dejar en el chat para que lo vean a modo de ejemplo, ya que hablamos de resiliencia y superar objetivos, conflictos y desafíos. Yo en octubre del 2018 tuve un accidente, pasé por 2 cirugías, estuve internada más o menos un mes y estuve 8 meses de licencia. Volver a la cuarentena para mí es volver a todo eso. Escribí un artículo sobre lo que me pasó en noviembre del 2018, y gracias a ese artículo se me contactó un montón de gente interesada, no por mi trabajo, pero sí por lo que me pasó puntualmente a mí. Y luego de ese primer contacto con algunos, pude tener otro tipo de conversaciones. Está bueno, hay que pensarlo dentro de la estrategia de contenido de cada uno. Ahora cuando cierre el PowerPoint les paso el link por si quieren chusmear, a modo de ejemplo. Después, para quienes no se animen o no tengan los recursos para animarse al mundo de la creatividad, estos son 2 libros que recomiendo totalmente, que son de muy fácil lectura. Uno es Roba como un artista, que el tercer punto me fascina, que el tercer punto de este libro es escribí el libro que te gustaría leer. Y aplica exactamente lo mismo para la estrategia de contenido de LinkedIn. Escribí los artículos que te gustaría leer en la red.
pensando de nuevo, teniendo siempre en cuenta que tenemos en nuestra red de contactos a selectores, a posibles jefes, a futuros compañeros de trabajo, ser conscientes del valor agregado que les podemos dar. Y el otro libro, que es bastante largo, pero se los puedo resumir, es El Camino del Artista. El Camino del Artista lo recomiendo, háganlo, tanto para este tipo de cuestiones como para otras, o incluso si quieren recomendar con sus hijos en casa. Trata de un ejercicio que es la escritura matutina. La escritura matutina es, me levanto, me puedo servir un café, lo primero que hago en el día es sentarme con un cuaderno, eso no se hace en computadora, se hace sí o sí con lapicera y con papel, y escriben 2 páginas, 4 carillas en total. ¿De qué? De lo que quieran, de lo primero que se les venga a la cabeza. Puede ser la lista de tareas del día, puede ser la lista de compras para la semana que viene, puede ser la agenda de la familia, que los chicos tienen que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro, pero con el tiempo se puede ir transformando en alguna poesía que se les pueda ocurrir, o algunas ideas que pueden dejar en borrador para estos artículos que pueden empezar para LinkedIn. La idea de este ejercicio es hacer 2 páginas completas todos los días durante al menos 40 días. Si se animan, háganlo porque pueden dejar en el papel reflejadas un montón de ideas que tenían escondidas y enterradas. Después cuando mandemos el material les voy a hacer llegar algunas páginas para que puedan leer, pero bueno, cierro paréntesis, lo quería recomendar. Después de la entrevista, en caso de que avancen con este proceso, es muy probable que el selector o la selectora les avisen o les pidan referencias laborales. Y acá voy a retomar algo que decía Paola al principio también. Como dijimos en el webinar anterior, yo soy locutora y comunicóloga, y a veces a mí me recomiendan por trabajos que a mí ya no me interesan. Sucede lo mismo con las referencias. Una vez que termina la entrevista y saben que les van a pedir estos contactos, lo fundamental es primero hablar con estas personas, primero para que no les llegue el llamado a modo de sorpresa, para que no los tomen así de repente, sino para que tengan la información necesaria para saber en qué recomendarlos. Es decir, supongamos que tienen 3 habilidades, ¿sí? O 3 competencias. Y para este puesto que a ustedes les interesa, hay una fundamental que les puede servir para posicionarse. Cuando ustedes comparten con sus contactos detalles del puesto, de la empresa, del rol, esa persona ya tiene la posibilidad de ser asertivo con sus palabras. Por ejemplo, y reitero, perdón que lo haga muy personal, pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo sigo trabajando como locutora, eventualmente, pero a mí me gusta mucho la locución para eventos, conducción de eventos. Si a mí me recomiendan para un puesto de locución para radio y televisión, yo no voy a continuar con este proceso. O si, por ejemplo, alguien me quiere recomendar para una conducción de un evento y menciona todo lo que hizo en radio y televisión, no me va a ayudar a mí para posicionarme en este proceso. Entonces, tómense el tiempo de hablar con sus contactos antes de mandar los referidos y van a ver que va a marcar una diferencia. Y este es un tip, volviendo a LinkedIn, si no lo hacen, lo pueden hacer. Recuerden que pueden agregar referencias en sus perfiles. Esto lo pueden hacer de 2 formas, yendo a su perfil, abajo de todo, pueden hacer clic en el botón solicitar recomendación, o pueden ir al perfil de la persona a la cual le quieren pedir este comentario, y abajo de todo hacer clic en solicitar recomendación. Para aquellos que trabajan en perfiles y puestos comerciales, lo que suma mucho también son las recomendaciones de clientes. Si van a decir en una entrevista que tienen buenas relaciones, que mantienen el contacto a largo plazo, que tienen buenas referencias por parte de las organizaciones que trabajaron con ustedes, ya teniéndolo en LinkedIn suma un montón. No únicamente para este proceso vigente, sino también para los que van a venir más adelante, o incluso para aquellos que están buscando perfiles como el de ustedes. Después, seguimiento y feedback. Acá es importantísimo tener en cuenta los tiempos y las responsabilidades del responsable de recursos humanos.
hay un montón de motivos por los cuales un proceso de selección puede tardar y se puede demorar, más teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Sean pacientes con el selector, si no tienen novedades, esperen una semana más. Yo entiendo que ante el silencio que a mí me ha pasado muchas veces, la falta de respuesta me pone muy ansiosa, pero decido siempre manejarlo y esperar un tiempo a que alguien me diga en qué estado estamos. Sin embargo, retomando que es importante demostrar interés, estar presente y formar parte del proceso, si de otro lado vemos que no nos mandan un correo contando las novedades, nosotros podemos preguntar cada 15 días, más o menos. Y en caso de que no continúen el proceso, en caso de que les notifiquen por qué no fueron seleccionados, pueden ahondar un poco más y se pueden tomar la libertad de pedir un feedback. Más allá de los comentarios y los motivos por los cuales no han avanzado, también pueden preguntar sobre su desempeño en la entrevista o si hay algún tip sobre su currículum, si hay algo que se pueda mejorar. Como decía Paola, es momento de ser solidarios y eso es algo que se está hablando muchísimo entre colegas y compañeros de recursos humanos. Ya no es un proceso de selección per se, también hay que cuidar la experiencia del candidato y afortunadamente son cada vez más los profesionales que se toman el tiempo de hacer estas cosas, así que no tengan vergüenza, no tengan miedo, háganlo. Y ahora sí voy a cerrar la pantalla por si quedó alguna pregunta en el chat, perdón que no las pude ver antes. Esto estaba antes, perfecto. Estos son los tips súper concretos que quería compartir con ustedes respecto a qué podemos hacer después. Voy buscando el artículo que les mencioné. No sé, Paola, si hay algo que quieras agregar en esto. Tenés el micrófono apagado. Ahí va. Les dejo mientras en el chat el artículo que les mencioné por si lo quieren chusmear, por si se les dispara alguna idea. Ahí te veo que tenés micrófono. Ahí. Decía que Julián hace una consulta que dice, ¿qué ocurre cuando dejaste una empresa por mala experiencia laboral a nivel gerencial y te piden referencias de este puesto? ¿Se da o no? A mí me gustaría que Julián especifique por mala experiencia laboral a nivel gerencial, ¿a qué se refiere? ¿Que no compartías la visión? Contanos un poquito más. Si te animás. Sí, cómo no. Primero, gracias por contestar la pregunta. No, sería a nivel más estilo de liderazgo o que no exista el liderazgo a nivel de equipo, a nivel grupal, casos en el cual la visión de la empresa determinada y ciertos mandos gerenciales acordes con lo que se espera de ellos, o sea que tengan un liderazgo problemático con equipo o a nivel de sus referentes. Y ese sea el motivo del alejamiento de la empresa. La pregunta es si te preguntan, dame referencia de ese trabajo en particular por motivo de que quizás el tipo de tarea es por la cual tú te postulaste, pero correctamente están pidiendo una referencia de tu gerente. A ver, acá a mí me gusta ser bien clara, y es como el viejo refrán, las mentiras tienen patas cortas, porque ya alguien más preguntaba también si contar o comentar de la desvinculación. Quienes trabajamos con el mercado de trabajo conocemos el mercado laboral, y como decimos, otro refrán, pero los utilizo porque son bastante ejemplificantes, nosotros decimos, siempre hay un roto para un descosido. ¿Esto qué significa? Nosotros en definitiva lo que estamos buscando es, siempre utilizo lo mismo, cual pieza de puzzle, la pieza que está faltando en esa organización, ¿no? La persona
que la organización necesite. Es bueno que tu pregunta me llevó a esto, porque eso es la parte que no se puede traslucir siempre en el aviso. Entonces, uno tiene un ideal de gerente, un ideal de contador, un ideal de vendedor, y a veces los ideales no funcionan en las empresas. Entonces, respondiendo a tu pregunta para no irme de tema, siempre es bueno ir con la verdad. Es como la parte triste de la película, no es la mejor parte para contar, pero es necesaria, más si te la preguntan. Y si te fuiste de una empresa porque no compartías los valores, el estilo de liderazgo, es bueno decirlo. Porque ahí es que aplica siempre hay un roto para un descosido. Yo trabajo en el mercado de trabajo hace muchos años. Para mí no todas las empresas son buenos lugares para trabajar. Tengo todo tipo de clientes. Clientes que considero que son muy buenos lugares para trabajar y clientes, empresas en las cuales yo no trabajaría. Ahora, que yo no trabaje no significa que no haya un roto para trabajar en ese descosido. Porque para mí es un roto y es un descosido. Para otro capaz que es el mejor lugar de trabajo para él. ¿Ah? Hay ambientes de trabajo que son hostiles, que son competitivos. Hay personas que son competitivas. Y bueno, siempre hay un roto para un descosido. Si no, tendrías que ser como muy selectivo de con quién trabajo, que no es el mundo en el que vivimos, no es Disney, no son las películas de Walt Disney en este caso. Entonces, uno tiene que salir a la cancha y jugar, uno tiene que marcar su impronta, uno tiene que contar su historia, uno tiene que asumir que no sirve para todo. Y que no todos los lugares son buenos, son el mejor lugar para uno para trabajar. Uno tiene que aceptar las limitaciones, el tope, y yo ahí siempre lo digo. Está buenísimo mandar un currículum y que te llamen, tener la entrevista, bárbaro. No nos hagamos trampas al solitario. El que va a trabajar 4, 6, 8, 10, 12, 24 horas al día para esa empresa, sos vos. Entonces, que esa empresa sea el lugar que estás buscando. Entonces, eso piénsenselo antes de una entrevista. Sí se trata de venderse uno, pero el entrevistador te tiene que vender la empresa, el gerente que te va a entrevistar, el director, el dueño de empresa, te la tiene que vender también. Y si no te la está vendiendo, si te genera ruido, sea o que no te cierra, escúchalo. Incluso en una situación en la que uno está desempleado. Cuando uno está desempleado, cuando uno tiene que pagar las cuentas y no tiene trabajo, está en una situación complicada y en época de crisis no es bueno tomar decisiones, eso lo sabemos, porque uno toma decisiones sesgadamente. Entonces, con esto no digo, sigan en la situación de desempleo y que las cuentas las pague el Espíritu Santo, no. Pero bueno, capaz que consiguen un trabajo que les permite pagar las cuentas, pero sabiendo que no es el trabajo para el resto de su vida, sabiendo que es lo que me va a permitir pagar las cuentas hoy, y voy a seguir en búsqueda del trabajo que realmente me va a hacer bien. Tienen que ser estratégicos con ustedes mismos. Ustedes estudiar el mercado, estudiar las organizaciones, saber desde qué lugar pueden. Cuando decimos, hablen de su diferencial, hablen de sus herramientas, estamos hablando de esto. Hay buenos lugares para trabajar para ustedes, pero no son todos. Entonces, cerrando tu consulta, Julián, si no compartiste el estilo de liderazgo, tendrás tus argumentaciones y estás hablando de vos y no lo compartiste por N razones. Y está bueno decirlo si te lo preguntan. Y para la otra persona que preguntó, y si me desvincularon, hoy es muy habitual escuchar, todas las salidas son por acuerdos. Mentira, no todas las salidas son por acuerdos. Habrá salidas que son por acuerdos, por reestructura, y habrá otras que son desvinculaciones. Entonces, yo escucho, no reestructura. Yo conozco el mercado, sé qué empresa se reestructuró y qué no. ¿Una reestructura de cuántas personas? ¿De uno? ¿Fuiste vos? No fue una reestructura. Una desvinculación, un arreglo. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Porque otra de las cosas que ustedes tienen que saber es, ustedes ponen referencias laborales en su currículum. Yo parto de la base que las referencias laborales que voy a llamar, que ustedes me hicieron llegar, me van a hablar maravilla de ustedes. Si no, ya es un gol en contra de parte de ustedes. O sea, aseguren, si no pongan nada, asegúrense de que las personas que tienen el currículum van a hablar bien de ustedes. Es el ABC, no pasa.
llamamos y nos hablan pestes a veces. Ahora, yo voy a decir, Bernardo, por ejemplo, que se sorprendió con ese, Bernardo trabajó en esta empresa, me pone a Juan Pérez, pero yo además de Juan Pérez conozco a, y voy a llamar al que conozco yo. Entonces, a esto voy. Y esto se da, y está bien que se dé. Porque yo también voy a estar buscando. Y acá le estará algo, otro paréntesis. El lunes que viene empieza a trabajar, y está bueno que se los diga, porque el lunes que viene empieza a trabajar en una empresa, una persona con un proceso de selección que hicimos nosotros, en medio de este contexto de supuestamente parálisis total. No hay parálisis total. Sí hay un enlentecimiento del trabajo, sí hay un enlentecimiento de la economía, sí hay una crisis sanitaria que impacta en la economía, pero hay procesos de selección que se inician, que continúan, que se cierran, eso también está. Y es bueno que lo sepan, porque lo último que se pierde es la esperanza. En este proceso de selección, el candidato venía bárbaro, nos encantó, lo evaluamos, todo perfecto. Chequeamos las referencias laborales y fueron las referencias laborales. El cliente dice, mirá, pasó esto. La realidad de los hechos es que chequeamos las referencias laborales y nos dijeron esto y esto. Y lo que nos dijeron es que era una persona que arrancó bien, pero después que empezaron algunas dificultades cambió su actitud, que no tenía iniciativa, que no tenía proactividad, que hacía un montón de cosas. ¿Ah? Yo fui transparente en esto de que las mentiras tienen patas cortas. La persona ingresa a trabajar el lunes que viene. Porque sepan también que un proceso de selección es un proceso inserto en un contexto más amplio. La realidad de los hechos es que acá ese candidato era el único posible, porque la especificidad del cargo hacía que era él o no había plan B. Entonces, y bueno, aún frente a una mala referencia laboral que se pone sobre la mesa, se toman en cuenta esas cuestiones y a qué nos adherimos. ¿A qué? Y por eso es interesante el caso. El mal desempeño se da producto de alguna problemática que tuvo con algún supervisor donde él se desmotiva y cambia su actitud. ¿Es el mejor escenario? No es el mejor escenario, porque él, y este diálogo es el que tuve con el cliente yo, porque él podría haber tomado la decisión de dejar de trabajar, de irse, no lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar las cuentas, pero se dejó de sentir cómodo, se desmotivó y se vio impactado su desempeño. ¿A qué apelamos? Estamos asumiendo un riesgo, sí, y las dos partes lo sabemos, el candidato también, porque lo llamamos y le dijimos, mira, pasó esto. Y él nos dio sus argumentaciones. Entonces, ahora, todas las partes involucradas sabemos que estamos asumiendo un riesgo en contratarlo, porque si él se desmotiva por alguna razón que puede tener que ver con dejar de compartir valores, principios, estilo de la empresa, permite que eso impacte en su nivel de desempeño. Eso no debería pasar. Uno debería tratar de esforzarse por mantener el nivel de desempeño, aunque tome la decisión de irse por la puerta grande. No fue lo que pudo hacer él. Entonces, lo que hicimos fue, el cliente tomó la decisión de incorporarlo de todas maneras, vamos a hacer un seguimiento más a medida, y ahora lo que le dijimos es, frente a cualquier dificultad, planteala, y trata de que eso no impacte en tu desempeño, porque eso ya está hablando mal de vos, eso está hablando de cómo vos tolerás la frustración, de las competencias que hablaba Paola. No sé si fui clara con la respuesta, si quedó respondida tu pregunta, Julián, y la otra persona que me lo hizo por chat, que se llama, no, es iPhone, no sé. ¿Quedaron respondidas las preguntas? Sí, simplemente lo último, sería, entonces no estaría mal que incorporarlo en el storytelling. No, para nada. Puede ser tu momento trágico también. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Yo, siguiendo la línea de la pregunta del compañero anterior, quería consultar, por ejemplo, uno en el storytelling podría decir, bueno, mi momento trágico fue
capaz que fue un despido, que digo, yo no sé decir, bueno, no compartía los valores de la empresa o demás, pero qué grado de profundidad deberíamos de mencionar en la entrevista, porque también digo, desde el otro lado siempre está el cuidado de lo que es la empresa y la confidencialidad y la imagen corporativa, que en definitiva uno estuvo formando parte de esa organización, y también por un tema como de respeto profesional. Entonces, bueno, el grado de profundidad que se debería de manejar cuando uno tiene un egreso, digamos, no muy amigable de una empresa, y cómo poder explicarlo, digamos, lo más profesionalmente posible, cuidando la otra parte, por más que uno no haya tenido una buena relación, o sea, un buen egreso. No sé si me explico con la pregunta. Sí, es clarísimo y es muy buena la pregunta. A ver, hablar de las cosas difíciles es difícil para todos, ¿no? Hablar de las cosas malas. Siempre es más fácil hablar de lo bueno que de lo malo. Para mí acá, 2 recomendaciones. Con respecto al nivel de profundidad, es como lo que recomendamos los psicólogos frente a las preguntas de los niños, asegurarte de responder lo que te pregunta, solo lo que te pregunta. Los niños preguntan, mamá, ¿cómo se hacen los niños? ¿Ah? Y están los que responden esa pregunta y los que van a la enciclopedia, le hacen una clase magistral, el niño se aburrió, se fue para otro lado. Tenemos que ser concretos, eficientes, asegurarnos de que respondemos eso, por un lado, no explayarnos en lo malo. Y ahora les voy a hacer otro comentario. Y con respecto a la situación de irse mal, mi recomendación es ser sinceros. Y si la situación te pone incómoda, lo puedes... ¿Cómo trascendés y cómo impactás en el otro poniendo tus sentimientos, tus emociones sobre la mesa? Vos perfectamente podés decir lo que te genera. La verdad es que la situación de salida de esta empresa, me pone incómodo hablar de esto porque quiero cuidar a la empresa, es un lugar donde trabajé, esto mismo que me estás diciendo. O sea, a veces no hay tanta otra vuelta. Claro. Si la incomodidad, puedo decir, la verdad es una pregunta que me incomoda. ¿Y por qué te incomoda? Y porque quiero cuidar la empresa, por el respeto que le tengo, porque trabajé tantos años. Mejor que eso, imposible. Si fue una situación de desvinculación, después siempre es mejor desvinculación que despido. Hay palabras que son como las palabras a no decir, por eso yo digo que está bueno armarse el discurso. Me echaron. Hay algunas palabras que hay que ser estratégico en armarlo, ¿verdad? Si te echaron y no estuviste de acuerdo, puedes decir, mirá, fue una situación de desvinculación que me tomó por sorpresa, no terminé de comprender, no hubo el tiempo necesario, no comparto la perspectiva. Es maquillar la barba. Es decir, ustedes van a una entrevista de trabajo y sí, se maquillan y eligen la ropa para ir. Y esto es lo mismo. Ustedes van a responder con la verdad, pero de la mejor manera posible. Tu pregunta me llevó a otra cosa que es importante, que cuando hablamos de estrategias de devolución o de feedback siempre decimos, empecemos por lo positivo, cuando le tenemos que devolver a un colaborador acerca de su desempeño, empecemos por los aspectos positivos, pasemos a los negativos o a las oportunidades de mejora y terminemos con los positivos. Ahora, como toda receta, tampoco sirve. Si yo te digo, la verdad que sos una persona muy comprometida, pero... y hablo 45 minutos de los peros, y después te digo, pero la verdad, valoro tu compromiso, porque en definitiva, el otro no es tonto. Te dije en 30 segundos lo bueno, y estuve 45 minutos hablando de lo negativo. Y en una entrevista de trabajo pasa lo mismo. Una de las cosas que el entrevistador mide es el clima, la energía. Si estamos hablando 45 minutos de lo malo, y la verdad que es como el postulante que los hay que viene con la nube negra arriba. Y yo qué sé, capaz que te desvincularon ayer de tu lugar de trabajo, y hablando mal y pronto, estás re caliente con la empresa y con tu jefe, y tenés la entrevista de trabajo al otro día, y primero tenés que ser consciente de tus emociones, decir, bueno, no estoy en el mejor escenario porque estoy enojado. Entonces, si estoy enojado, se me prende la luz amarilla, la luz roja del semáforo, y digo, bueno, estoy enojado, tengo que pasar al verde. Entonces, ¿cuál va a ser el punto candente en la entrevista? Y cuando me pregunten por la desvinculación que tuve ayer, y capaz que lo mejor es decir, mirá, esta situación se dio ayer, ni terminé de procesarla, estoy en shock, y capaz que hablamos dentro de unos días de lo mismo. Lo que te puedo contar es lo que pasó, lo descriptivo,
por decirte algo. A ver, la estrategia es siempre la misma. Es contar tu historia. No dibujarla. No inventarla. No reinventarla. Maquillarla. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por acá. Sí. Jordi. Tenés que dejar de silenciar tu micrófono. Tenés que hacer un clic en el micrófono. Ahora se escucha, Paola. Te hago una consulta. Yo trabajo en una empresa donde yo sé que la gestión que realizo es de buena calidad, porque los números lo reflejan, ¿verdad? Pero yo, como decías tú, lo estoy tomando como un trabajo para, en este momento, poder pagar mis cuentas. Yo aspiro a tener, dentro de la misma línea, algo con una mejor remuneración. Cuando yo presento mi currículum, ¿es conveniente o puede ser contraproducente poner el lugar donde estoy trabajando actualmente? Es bueno poner el lugar donde estás trabajando actualmente, y ya respondo una pregunta que me hicieron por chat, si poner las referencias actuales. Yo recomiendo no poner las referencias actuales de trabajo, a no ser que en mi trabajo haya blanqueado que estoy buscando trabajo, y ahí sí las pongo. Pero si en tu trabajo no están al tanto que estás enviando tu currículum y las pones las referencias laborales, de vuelta, no den por obvio que quien recibió su currículum se va a dar cuenta que quien está en la referencia laboral es tu jefe actual. Porque si no se dio cuenta, lo llamó y metió la pata y te expuso a que está buscando trabajo y vos no lo tenés hablado. Entonces, si está hablado, sí, lo ponemos como referencia. Si no está hablado, no. Y a mi modo de ver, siempre es bueno poner el nombre de la empresa en la que estoy trabajando actualmente. Pero no la referencia. No la referencia actual, a no ser que esa persona sepa que lo pueden llamar para hablar de ti. Ahora, Paola, si yo coloco el nombre de la empresa, ¿igual ustedes generalmente llaman? Bueno, eso tiene que ver con, es buena tu apreciación, eso tiene que ver con los procedimientos de trabajo de cada empresa. Nosotros no chequeamos referencias de trabajo actuales por cuidar a la persona, por esto mismo que te expliqué, lo cual no significa que otras empresas consultoras trabajen de la misma manera. En ese caso, yo no la pondría. O lo decís en la entrevista y le aclarás justamente eso, que por favor no la llamen. Mariana, También, ibas a decir... Paola, sí, quería agregar un detalle con respecto a lo que estaban consultando, es que no todas las empresas están autorizadas a dar referencias en este sentido. Es verdad. Hay algunas empresas que cuando uno llama para pedir referencia, el que responde es el encargado de relaciones laborales, que lo único que va a decir es el detalle del legajo, nada más. Entonces uno tiene que también saber cuáles son los protocolos de la empresa que uno tiene en su currículum o que uno puede llegar a investigar. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar porque ya son 8:30 y hay alguien más que quiere preguntar, Douglas Arias. Y cerramos con esa pregunta, o ya preguntó. Acá, Douglas Arias, que pusiste en el chat que querés hacer una pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, quiero preguntarles lo siguiente. Bueno, primero muy agradecido por poder formar parte del webinar. A mí me ha sucedido algo, yo tengo 20 meses viviendo acá en Uruguay, soy venezolano en el exilio, como muchos, y desde que llegué acá pues comencé a buscar empleo y me ha sucedido algo que realmente me tiene sumamente sorprendido, y es que las personas con las que he interactuado siempre me han dicho que por qué nosotros estudiamos tanto. Entonces me han recomendado inclusive que le quite cosas al currículum, ¿no? Y yo le digo a las personas, pero al final cuando tú tienes una entrevista la gente va a detectar que estás mintiendo, y no sé qué es peor a la larga, ¿no? Sobre todo porque yo soy profesional del agro, aunque soy agrónomo, pero tengo experiencia en el área de finanzas, en el área de operaciones, en el área agrícola, en el área agroindustrial,
Y entonces pues la gente inclusive me ha dicho, ¿cómo es posible que un agrónomo tenga una maestría o una especialización de este tipo? Pues cuando me ha pasado en el sitio donde he estado, me he quedado sorprendido porque pareciera que es como que más bien en vez de ser un plus fuera un handicap, ¿no? Entonces quería saber a nivel, por ejemplo, de Uruguay, que lo estoy conociendo, cómo se maneja eso. Es real que los inmigrantes que han llegado al país han venido con muy buenas calificaciones y que están dispuestos a hacer trabajos, a desempeñarse en trabajos de menor calificación de la que tienen. Eso es un real. La respuesta viene en línea con lo que venimos conversando y con lo que hablaba Mariana hace unos minutos. No tiene sentido enviar el currículum con toda mi formación y toda mi experiencia si no tiene relación con el cargo al cual me estoy postulando. No solo que no tiene sentido, sino que no es recomendado, porque tenemos altas chances de que la persona que está haciendo la preselección lo ponga en la carpetita de sobrecalificados. Es decir, tiene mayor calificación de la que yo necesito para el buen desempeño de este cargo, por lo tanto, cuando le surja una oportunidad que sea más acorde a su formación, me va a dejar y se va a ir a ese cargo. Entonces, es siempre lo mismo. Cuando yo digo cuenten su historia en relación al cargo que se están postulando. Uno puede tener una versatilidad muy grande, pero hay que ver qué digo en cada caso. ¿Ah? Yo, por ejemplo, les hago una viñeta, juego al handball, y es una parte importante de mi vida, pero es una parte que ahora se la estoy trayendo como ejemplo. A ustedes no les suma ni les resta que yo sea jugadora de handball, y si le dediqué, no le dediqué. Ahora, tengo muchos clientes que son clubes, y estoy vinculada a la industria del deporte, y en esos clientes sí es importante que sepan que yo estoy vinculada al deporte o tengo otra relación con el deporte, pero no todos, porque no suma para todos los casos. Y ahora a ustedes se lo estoy contando como ejemplo. Es como el ejemplo de Mariana con la locución. Seleccionen qué parte de su historia van a contar y que haga sintonía con ese cargo y esa empresa a la que se están postulando. Bueno, muy bien. Gracias. Hay tela para cortar para rato, pero son las 8:43 y quiero ser respetuosa con el tiempo de todos. Algunos comentarios que me están diciendo que les diga. Uno, les vamos a estar enviando más información para aquellos que quieran profundizar en alguna de las temáticas que venimos tratando, del estilo de los libros que recomendó Mariana. Otro, vamos a hacer un nuevo webinar, pero nuevo horario y nuevo día, porque estamos probando distintos horarios y días para que todas las personas puedan acceder a los mismos, posiblemente sea en la mañana, porque no hemos hecho nunca uno en la mañana. El tema va a relacionarse con el día después del COVID, con el trabajo del futuro, ya eso se lo tiro como primicia. Y lo otro que me dice Cristian, que es quien administra el tema de los webinars, es que chequeen si los mails de invitación les están llegando a spam, porque le ha sucedido que algunas personas le piden más de una vez el ID y la contraseña del Zoom. Entonces me dice, es posible que le estén llegando a la casilla de spam, que lo chequeen y que nos pongan como, ahí me pierdo yo con la informática, tenés que hacer un clic para que no te vaya al spam. Y creo que no hay más comentarios, así que muchas gracias por su tiempo, por la participación, y seguimos en contacto. Hasta el próximo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Chao, noches, chao. muchas gracias, Paula. Hasta luego. Muchas gracias a las tres. Gracias. Excelente. Chao, Gracias. muchísimas gracias. Buenas noches para todos y muchas gracias.